Futuro Podcast. Post with the fans. Este podcast estará guiado a través de una entrevista que le realizamos al especialista Perla María Batista Camilo. Ella es una agricultora en Barahona y lleva ya 7 años laborando. A través de la información recibida de esta entrevista, vamos a estar opinando sobre los cambios y las problemáticas que ella vive actualmente. La primera pregunta fue: ¿podría contarnos brevemente a qué se dedica y cuánto tiempo lleva trabajando en este campo? Su respuesta se basó en que ella siembra diferentes productos como maíz, habichuelas, yuca y otras verduras o hortalizas. Ella también recalcó que le gusta todo lo que ella hace, desde preparar la tierra hasta recoger las plantas cuando ya están listas. Ella quiso dejar dicho que con los años ha aprendido mucho sobre cómo cuidar el suelo para que le rinda más su trabajo. Yo opino que esta labor es muy importante, ya que de esta labor nosotros comemos diariamente. Tenemos que aprender no solamente cómo se cultiva esto, sino cómo ayudar a mantener la forma o la técnica para que nuestros suelos, y no solamente eso, sino que nuestro ecosistema se mantenga tal y como está, ya que vamos en decadencia. Según lo que dijo la especialista en agricultura, que ella lleva ya 7 años en esto, y con ese tiempo ella aprendió a cuidar lo que es el suelo para tener mejor cosecha. Entre las cosas que ella cultiva se encuentran lo que es la habichuela, el maíz, por ejemplo, y para sembrar maíz se tienen que seguir unos pasos básicos que yo, como persona que no sé nada sobre la agricultura, me lo encuentro difícil, porque se tiene que preparar el terreno, la siembra, luego se tiene que la flotación y luego tenemos que cultivar. Y para mí, como persona que no sé nada de eso, es muy difícil. La próxima pregunta que le realizamos fue: ¿cómo ha cambiado su forma de trabajar desde que comenzó hasta hoy? Ella dice que al comienzo trabajaba de manera más fácil, como le enseñaron en su casa, pero con el tiempo ella aprendió nuevas formas de poder cuidar o ayudar a las plantas, como usar abonos naturales, con cáscaras de frutas y restos de comidas, y cuidar cómo está usando el agua. Como pudimos ver según su respuesta, ella empezó en esta labor ya que desde pequeña se vio involucrada en estos tipos de ámbitos, ya sea cuidando sus plantas desde su casa. Entonces fue creciendo con esa vocación y desde hoy en día tiene 7 años laborando en este ámbito, lo cual es muy beneficioso tanto para nosotros los que estamos aquí como para ustedes que nos están viendo. Bueno, la parte que más me llamó la atención de su respuesta fue donde ella dijo que como que comenzó a cuidar más el agua, y eso es muy importante, ya que el agua es uno de los elementos más preciados, o sí, el más preciado de lo que es el universo completo, porque solo se ha detectado por el momento agua aquí en la tierra, y eso es súper importante, lo que es el cuidado del agua. Próxima pregunta: ¿qué cambios ha notado en el suelo a lo largo de los años? Su respuesta fue: he notado que el suelo se ha vuelto un poco más seco en algunas partes, y más que aquí en Barahona no llueve mucho. Pero si lo cuidamos bien, por ejemplo, rotando los cultivos y usar abonos como he dicho, podemos mantenerlo más fértil y con buena textura. Bueno, en base a esta respuesta que nos dio nuestra especialista María, debemos conocer que debemos preparar mejor lo que es el suelo para que haya una mejor fertilización y por la misma razón una buena producción de lo que son los alimentos. Mayormente aquí en Barahona el suelo suele ser seco, ya que nuestro clima a veces tiene dificultades y no llueve mucho. Por la misma razón debemos prepararlo para una mejor producción de nuestros alimentos. Como dice mi compañera, la humedad en el suelo es muy importante, ya que como este suelo es seco, hay que tener como que más constancia en lo que es echarle agua, un sistema de riego más frecuente. Pero si el suelo de por sí es húmedo, esto contribuye al desarrollo de las plantas y no tendríamos que estar tan frecuentemente regando las plantas. Próxima pregunta. Le preguntamos: ¿cómo afectan estos cambios a la calidad de los cultivos o a la producción? Su respuesta fue: cuando el suelo pierde nutrientes o humedad, por ejemplo, las plantas no crecen igual ni producen tanto. Pero cuando la tierra está sana, los cultivos se ven fuertes, verdes, y las plantas o verduras salen mejores. Todo depende de cómo cuidemos el suelo. Como ustedes saben,
mientras las plantas van creciendo van tomando nutrientes del suelo, así es que ellas van avanzando en su crecimiento. Al crecer por completo, el suelo está a falta de estos minerales o vitaminas o nutrientes, como ustedes lo quieran llamar. Entonces el abono ayuda a volver a darle nutrientes al suelo para que pueda volver a utilizarse para volver a crear nuevas plantas, ya que por ejemplo, si volvemos a plantar en un lugar donde ya fue plantado anteriormente, los vegetales o cualquier tipo de planta que vaya a crecer ahí no va a crecer con la misma fuerza que crecería una con los nutrientes suficientes. Por eso se debe tener presente que en el terreno donde se vaya a cultivar se mantenga con los nutrientes necesarios para lo que es la plantación de los alimentos, porque si este suelo no se mantiene con los nutrientes necesarios, nos afecta a nosotros, lo que son los ciudadanos, al no tener los suficientes alimentos para nosotros llevar nuestro día a día. Próxima pregunta. ¿Qué prácticas utiliza para mantener o mejorar la fertilidad del suelo? Su respuesta fue: yo roto cultivos, uso abono y no quemo los restos de las plantas. Trato de no dejar la tierra descubierta para que no se seque ni se dañe y conserve mejor la humedad. Bueno, eso de la rotación de cultivos, mi padre me contó sobre esa técnica, y es que cuando una planta ya da los cultivos requeridos, dejan de utilizar el espacio por un cierto tiempo hasta que el suelo restaure los minerales necesarios para que la planta dé el rendimiento medido. ¿Cómo se hace esto? La rotación de cultivos no solamente trata de mover los cultivos una vez ya florezcan al 100%. Es decir, por ejemplo, si tenemos un área designada para el maíz y ya esa cosecha se hizo, no se usa esa tierra hasta que los minerales y nutrientes vuelvan y se recompongan. Por ejemplo, ella menciona en su respuesta que no deja que el suelo se seque, por así decirlo, ya que al secarse, pierde muchos nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Ella sería, por así decirlo, lo que hace es que intenta aplomar la tierra para que así el aire no entre de una forma fácil, por así decirlo, y se mantengan estos nutrientes. Siguiente. Dice: ¿qué tipo de abonos o compostas utiliza y qué beneficios ha observado? Su respuesta fue: mis compañeros y yo usamos abono orgánico hecho con restos de plantas y alimentos que la mayoría de agricultores utilizamos. Cuando empecé a hacerlo, vi que el suelo se ponía más productivo, las plantas crecían más sanas sin tener que usar productos para alterarlas, y la tierra se mantiene viva y da mejores cosechas. En la parte que ella dice que ella usa lo que son los abonos naturales, o más bien los abonos orgánicos, todo lo que estamos aquí podemos corroborar, ya que hemos sido parte de la creación de un abono natural, y cada uno de los que estamos aquí utilizamos productos orgánicos como lo fueron cáscara de huevo y otros alimentos que ayudaron a que las plantas crezcan más sanas, más fuertes y tengan más equilibrio al momento de nacer. Por lo tanto, es de suma importancia que conozcamos cómo hacer este tipo de abono para que lo pongamos en práctica. Exacto. El abono es como un fertilizante que ayuda al crecimiento de las plantas, para que las plantas crezcan más sanas y fuertes. Esto contribuye a lo que son los minerales que ellos obtienen. O sea, el suelo, cuando va perdiendo los minerales, el abono orgánico natural le recompone estos minerales o nutrientes que necesita, y esto se los pasa a las plantas. Entonces las plantas crecen más fuertes, más saludables y más sanas. Bueno, en continuación con lo que dicen mis compañeros, nosotros estuvimos realizando lo que es una composta, también conocida como lo que es un abono orgánico natural, el cual es utilizado a través de los nutrientes que componen cada uno de estos alimentos degenerados. Tienen nutrientes sumamente muy importantes que ayudan a lo que es el crecimiento rápido de las plantas, mediante el cual las plantas se vuelven más fuertes y más saludables. Le preguntamos: ¿cómo ha afectado el cambio climático a la agricultura de su zona? Su respuesta fue: ¿qué te digo? El cambio climático nos ha afectado mucho. Antes uno sabía más o menos cuándo iban a llegar las lluvias, pero ahora eso ya no se sabe. A veces llueve cuando no toca y daña la siembra, y otras veces pasa mucho sin caer ni una sola gota. También hace más calor que antes y eso seca rápido la tierra y las plantas sufren más.
todo se ha vuelto más incierto con este tiempo y cambios en el clima. Bueno, aquí en la provincia de Barahona es donde está más caliente, entonces obvio que eso va a afectar a las plantas, ya que, por ejemplo, en el patio de mi casa hay algunos cultivos, entonces al haber bastante sol y caliente ha secado lo que son las cosechas. Y Barahona es tan raro, loca, porque cuando hay una tormenta, un huracán, todo eso, Barahona siempre está, por ejemplo, en alerta roja y casi nunca llueve. No llueve. Pero en otras provincias que están en alerta amarilla, en alerta verde, llueve más que aquí en Barahona. Barahona no llueve como tanto así, entonces el suelo se mantiene seco y eso afecta a lo que es las plantas. Y la producción de ellos. Exacto. Bueno, para nadie es un secreto que aquí en Barahona no llueve tanto, es porque estamos rodeados de montañas. Exacto. Y las montañas como que jalan las nubes, Exacto, que sí. llueve más. Y aquí lo que estamos en las zonas costeras, alejados de las montañas, es lo que sufrimos más del calor, porque el caliente de la playa y el caliente de que no cae una gota de agua. Exacto. Bueno, señores, conociendo de eso también tenemos que saber lo incierto que son las lluvias aquí. Un día tenemos programada una lluvia y no llueve, pero cuando no está programada, ahí es que Ajá, llueve. ahí es que Entonces llueve. realmente es incierto el clima de este país, específicamente nuestra provincia. Por ejemplo, cuando una persona dice, no va a llover, siembra un alimento que no requiere de mucha agua. Entonces, para esa fecha, luego viene una tormenta y llueve mucho. Eso afecta a esta planta, ya que esta planta no necesita tanta agua para poder fluir, para poder nacer, crecer de manera correcta. Entonces, al caer tanta agua, inundarse, por ejemplo, la agricultura, esto le afecta y hace que dañe el proceso. Exacto, y adaptándonos a estos últimos días que vimos que se estuvieron presenciando lo que son algunas inundaciones, ahí podemos adentrarnos en lo que es nuestro papel como ciudadanos. Entonces, cuando contaminamos con la basura que tiramos a la calle, esa basura se va hacia lo que son los desagües y eso es una de las mayores causas de estas inundaciones y también puede ser la causa de que estos cultivos, esa parte donde están los cultivos, se inunden y puede ser una causa de que le afecte a esos cultivos. Le preguntamos, ¿ha notado variaciones en las lluvias, las temperaturas o las estaciones? Su respuesta fue, sí, de esto te hablaba. Antes las temporadas estaban más marcadas, uno sabía cuándo era tiempo de sembrar y cuándo no, pero el clima está muy loco. Muy raro llueve, varios días seguidos llueve y luego puede durar hasta semanas sin llover. Nada más, y el calor se siente mucho más fuerte y eso afecta el crecimiento de las plantas y la producción en general. Bueno, como decíamos, aquí el clima está muy variado y no se sabe cuándo es que va a llover o va a dejar de llover. Entonces, por eso es que afecta a los cultivos dependiendo del calor o la lluvia que vaya a haber. Entonces, como decía mi compañera Ashley, es cierto, porque antes la temporada ciclónica era en junio. O sea, antes empezaba a llover en junio, julio y agosto. Ahora no, ahora empieza a llover en septiembre. Y hasta en diciembre llueve más que en la misma temporada ciclónica. Es decir, todo ha como cambiado en específico. Exacto. Porque, por ejemplo, en invierno había más frío desde que empezaba diciembre o empezaba noviembre, ya había frío. Ahora el frío empieza como el 20 de diciembre por ahí, ya casi acabándose diciembre y hasta Casi enero. enero. Está muy Entonces, controlado. el tiempo está como descontrolado, está como muy variado y esto sí le afecta a las plantas porque hay temporadas en específico donde se tiene que plantar un alimento. Por ejemplo, en verano se planta un alimento, pero en verano se plantaba ese alimento específico porque hacía mucho calor. Ahora en verano, fíjense, ese verano ha llovido más que el calor que ha hecho, básicamente. Ha llovido bastante, el clima está fresco, entonces estos alimentos que necesitan calor, al estar tan fresco y tan lluvioso, se dañan. No pueden desarrollarse de la manera que se deben desarrollar. Por ejemplo, en mi cumpleaños, yo veía bastante que llovía para esa temporada. En mayo. Ahí llovía bastante y ya yo sabía que iba a llover en mi cumpleaños, pero ahora en este año no vi ese movimiento Esa de frecuencia lluvia. de Ajá. lluvias. Exacto. Exacto. Bueno, para nadie es un secreto que la causa de todo esto es el aumento del calentamiento global. ¿Y qué genera esto? Las basuras, los Exacto. desechos y todo lo que todo lo que contamina el ambiente. El calentamiento global está variando, esto es lo que hace que varíe los efectos invernaderos, que hace que varíe tanto el clima y las condiciones atmosféricas.
¿de qué manera el clima influye en la productividad o efectividad del suelo y los cultivos? Ella respondió, el clima influye muchísimo. Si llueve demasiado, el suelo se llena de agua y las raíces se pudren. Pero si no llueve, el suelo se pone duro, se seca y las plantas no se dan bien. Cuando el clima no ayuda, los cultivos no dan lo mismo y la cosecha baja bastante. Exacto, como tú habías dicho anteriormente, no todas las plantas son iguales y cada una exige lo que necesita. Por ejemplo, es como nosotros las personas. Muchas veces necesitamos en una temporada agua, pero claramente si bebemos agua en exceso nos va a hacer daño. Igual necesitamos el sol, pero si tomamos el sol en exceso nos va a hacer daño. Lo mismo pasa con las plantas. Como ustedes saben, los agricultores plantan por temporada. Hay temporadas de frío o más de calor. Dependiendo de la temporada, yo voy plantando las plantas con esas especificaciones. Al tener este clima diverso o descontrolado, por así decirlo, los agricultores no saben cuándo plantar esa planta que necesita de esas condiciones para crecer. Y es por así decirlo, por ejemplo, si ellos ponen una planta que necesita más calor que agua o que frío y comienza a llover de repente o la temperatura baja, esa planta va a dañarse o va a bajar su calidad. Es por eso que aunque intenten saber o intenten, por así decirlo, explorar, es muy complicado ellos poder como que entender el clima, ya que inmediatamente hay un pequeño cambio, se daña por completo esa plantación. Próxima pregunta. ¿Qué medidas toma para proteger sus cultivos ante fenómenos climáticos extremos? Ella respondió, bueno, tratamos de prepararnos lo mejor que podamos porque si hay sequía tenemos que usar un sistema de riego, así se llama, para que las plantas estén vivas. Y cuando sospechamos que pueden venir lluvias fuertes, hacemos zanjas o hoyos para que el agua corra y no se quede en los cultivos. También he sembrado algunos árboles en el terreno porque dan sombra y ayudan con la humedad. Otra cosa es que ya no siembro en las mismas fechas. Trato de guiarme del clima de cada año. Conociendo esto, debemos de saber que esto va de la mano con lo que es el tema de las variaciones climáticas, ya que cuando se da la época donde no hay mucha lluvia, por la misma razón el suelo está seco. Y por la razón de que el suelo está seco proviene la sequía y por esto es que hay que mantener un sistema de riego para que haya una buena producción de los alimentos. Siguiente pregunta. ¿Qué prácticas sostenibles aplica a su trabajo diario? Ella respondió, en mi trabajo yo trato de cuidar la tierra lo más posible. Uso abonos y trato de no cometer ningún error. Cambio las plantas sembradas cada cierto tiempo para no desgastar el suelo y aprovecho los restos de las plantas para hacer el mismo abono. Cuido mucho el agua y evito usar muchos químicos porque sé que pueden dañar el suelo. Ahora que escuchamos estos pasos, podemos ver que son pasos que podemos seguir desde nuestras casas. Ella riega sus plantas, las mantiene con abono, las cuida y procura que el suelo esté lo suficientemente activo y tenga la suficiente productividad para que esas plantas crezcan con los nutrientes y con todo lo necesario para que sean eficientes para nosotros los seres humanos. Por eso tenemos que seguir los pasos que ella utiliza, que no nos cuesta nada. Podemos ver que ella dijo sobre que no utilizar lo que son químicos para no dañar el alimento o el suelo donde ella va a cultivar. Entonces existe lo que son fertilizantes para hacer crecer más rápido a algunas plantaciones. Entonces nosotros al utilizar este tipo de químico lo que hacemos es puede ser que dañemos el alimento y también el terreno donde nosotros estamos cultivando. Siguiente pregunta. ¿Cree que la tecnología ha ayudado a mejorar la producción agrícola sin dañar el medio ambiente? Ella respondió, sí, en verdad. La tecnología ha ayudado mucho. Ahora hay sistemas de riego que ahorran agua, máquinas que consumen menos energía y métodos que nos ayudan a saber cuándo la tierra necesita más o menos humedad. Todo eso permite producir mejor sin hacerle tanto daño a lo que es la naturaleza. Por si ustedes no sabían, se utilizan diferentes herramientas o maquinarias en la agricultura. Hay herramientas para medir la humedad, para aumentar la eficiencia de cosecha, etc. Estas herramientas son de mucha utilidad, no solamente para el agricultor, sino para las plantas, ya que con estas se permite una mejora y un menos daño al ecosistema y a la misma tierra, ya que a nosotros los seres humanos abusar de este ecosistema
poco a poco se va dañando. Entonces yo entiendo la parte donde al intentar arreglarlo con los mismos químicos que lo están dañando, pensamos o nos hacemos de cuenta como que le estamos ayudando, y literalmente la solución es la obvia. Literalmente lo mismo que cosechemos, comemos y botamos es lo mismo con lo que se puede ayudar a solucionar el problema en el ecosistema. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los agricultores hoy en día? Esta pregunta se la hicimos porque ustedes saben que como por el cambio climático y todo eso afecta mucho a la agricultura. Entonces queremos saber la opinión de un agricultor de cómo lo están viviendo, cómo lo están sobrellevando. Su respuesta fue: los agricultores hoy en día enfrentamos problemas como el cambio climático, el problema de poco dinero, los altos precios de los productos que tienen en este periodo de gobierno y la falta de apoyo o de enseñanza para aprender nuevas formas de sembrar sin dañar la tierra. Bueno, tocaste dos teclas que no debía de tocar. Ajá. La primera, el no dinero para las compras. Y la segunda, el alto costo de lo que se debe de comprar. Bueno, según el presupuesto dado a los agricultores este año, no puede cubrir lo que es las 31 provincias que resuelven en el ámbito de la agricultura. Y con respecto a lo que es el alto precio, hay como un desbalance entre el presupuesto anual que le dan y los costos que hay que cubrir de forma anual, y lo que hace un desbalance, y esto lo que genera es pérdidas en el ámbito agricultor. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cómo imagina el futuro de la agricultura y del medio ambiente en su comunidad? Su respuesta se basó en que ella imagina un futuro donde le gustaría que las personas aprendan a proteger más el suelo, usar tecnologías limpias y trabajar juntos para cuidar el agua y el medio ambiente. Ella dice que si seguimos mejorando y aprendiendo, cree que pueden tener una agricultura más fuerte y mejor para todos. Y es muy importante este aporte que ella nos acaba de dar, ya que sería algo muy bonito si todos nos ponemos a favor de lo que es nuestro mundo, de donde comemos, de donde vivimos, de donde respiramos. Sería para nuestra conveniencia. Entonces, como no nos cuesta nada, pongamos de nuestra parte y ayudemos a nuestro planeta, nuestro hogar. En conclusión, esto ha sido todo por el día de hoy. Vimos lo que es la agricultura y los cambios que enfrenta ahora en la actualidad y los retos que enfrentan los agricultores. Una evidencia de esto es la persona entrevistada, Perla María Batista Camilo. Queden bien, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.